Ramiro Goncalves. ¿Qué tal? Buenas con tardes. Su columna. ¿Cómo andan? Acompañada. Que la muy rompe bien. todos los Sí, lunes. sí. Increíble. Siempre hay preguntas y cosas de la gente. Así que, ¿qué dice Ramiro? ¿Cómo Bien, le va? Bien, ¿cómo andan ¿Cómo ustedes? anda? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo le va? Acompañado junto a Agustina Huésped. Así es, sí. Ahí está. ¿Cómo anda? Un gusto. Bien, bien, muy bien, un gusto también. Gracias por estar. Gracias a ustedes. Bueno, lo escucho. Ramiro. Bueno, ¿Por dónde vamos hoy? Vamos a hablar un poco de economía, Sí. qué está pasando en el país, Sí. Rami. ¿Qué tema? la evolución Nos también tomamos un de calmante primero y empezamos. y ver cómo eso impacta también en nuestro bolsillo, Sí, claro. que es tan importante, digamos, la economía. A veces uno ni siquiera entiende qué es economía o qué hace un economista y nos atraviesa en todos los aspectos de nuestra vida, principalmente en el dinero. Entonces, al ver qué viene pasando con la deuda, qué viene pasando con el PBI, qué es el PBI, La emisión qué monetaria. viene pasando con la emisión, con las reservas. Están emitiendo los bichos, una cosa increíble. Claro. Sí. Teniendo en cuenta un poco estas variables, nos podemos hacer una idea de lo que puede llegar a venir, lo que está pasando actualmente y en base a eso tomar mejores decisiones con nuestro dinero. Sí. La doctora Cristina Fernández de Kirchner dijo, el mundo tiene déficit fiscal, pero ¿por qué nos pega tanto a nosotros, no? Está bien, ella ensaya una respuesta a la medida Claro. de lo que puede pensar ella. Sí, es un mucho poco, más complejo, ¿no? Es un poco como decir, bueno, todos mis vecinos están endeudados, entonces está bien que yo esté endeudado. Y no está bien Sí. tampoco, digamos. Y después del tema, ¿qué se hace con esa deuda? Porque está la deuda buena, la deuda mala, un poco lo que venimos charlando, Claro. ¿no, Ramiro? Claro. Ese es el, por ahí otros países tienen deuda buena, Claro. esto es para inversión. Claro, te endeudás, pero haces un puente, haces túneles, haces autopistas, haces Claro. puertos, Sí. infraestructura. Nosotros Para nos endeudamos productividad. para pagar deuda. Exacto. O para pagar gastos corrientes, Sí. que son sueldos y lo que va gastando el Estado, digamos, mes a mes, no es que es algo a futuro. Bueno, y de todo esto, ¿qué conclusión podemos sacar? ¿Cómo podemos desarrollarlo, Agustina? A ver, Agustina, te escuchamos a vos. Dale. No, también digo, para sumar un poco esto, también analizar un poco la economía en un año que es un poco bisagra, ¿no? Sí. Porque tenemos las elecciones, de cara a futuro, y por ahí las variables se intensifica un poco más, digamos, todo esto. Sí, un año electoral donde el gasto aumenta. Exactamente, donde aumenta más, Sí. aún más, digamos. Entonces también como para prever qué hacer con el dinero también en Tal este cual, momento. tal cual. Y digo, yo siempre digo, tenemos muchas variables por ahí para analizar, porque si uno ve el Banco Central o el boletín estadístico, hay muchas variables para analizar, pero digo, quedarnos con algunas, como para decir características y que podamos entender todos. Digo, inflación es una, que la vemos y la sentimos en el día a día, cuando compramos, cuando queremos adquirir algún producto. Sí, o esperaste una semana y ya aumentó. Y ¿viste? ya aumentó, pero digo, es un problema que tenemos ahora, que lo sentimos, no sé, en el año pasado casi 100% anual, digo, de inflación, y desde mediados del 45 en adelante, Argentina ha tenido inflación. Sí. Digamos, en el único periodo que podemos decir que estuvo estabilizado el índice de precios fue con la convertibilidad, que fueron 10 años, que era un peso, un dólar, digamos, Sí, pero después, en el resto de los periodos del 45 en adelante, tuvimos inflación. Y en ese periodo estábamos con los vecinos, ahí me acordaba cuando Rami hablaba, estábamos con los vecinos, con Chile, con Brasil, en cuanto a las tasas de inflación, con Ecuador, con Perú. Ahora después ellos remontaron, pudieron estabilizar su moneda y nosotros nos quedamos a nivel de Venezuela, Sí. Sudán del Sur, Sudán, sí, digamos, Zimbabue. como que Zimbabue, Sí, sí, exacto. sí, sí. Entonces nuestros países vecinos pudieron salir adelante y nosotros seguimos estancados, digamos, con la inflación y con el valor de la moneda en lo mismo, con el peso que hoy no vale nada, No, digamos. y aparte- Agustina, ¿la inflación uno la podría conectar con la alta tasa de emisión monetaria? Sí, por El supuesto. déficit fiscal altísimo, ¿no? Exacto, sí. Hay algunos que dicen que es relación directa, digamos, emisión-inflación. Se puede mirar de Sí, esa manera, sí, 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 Ramiro. sí, Tenemos muchas discusiones. Yo considero que es una pata, digamos, importante, pero que también hay otros factores que ayudan a incrementar, A ver, digamos, dame, la inflación. Por ejemplo, Y, por ejemplo, las expectativas de inflación, digo, Sí. la inflación que tenemos de años Sí. anteriores afecta Sí. en la inflación futura, digamos. Por ejemplo, las tasas bueno, de la economía en sí se rige por expectativas, ¿no? Exacto, Sí, sí. exacto. Y eso es sumamente importante y es sumamente importante también qué mensaje se le da a la población con respecto a la moneda y a la inflación, digamos. Sí, pero si viene Guzmán y me dice, vamos a tener un presupuesto con una inflación del 29 o un 33% Sí, y, bueno, pero y me anual, termina, triple. claro, me termina 94.8. ¿Cómo le Claro. explicas a una persona eso? Claro, eso hace precisamente lo que dice Au, que nosotros ya no creemos. Claro. Entonces la expectativa de inflación es alta y por más que digan lo que digan los políticos, nadie le cree. Sí, Entonces todos los precios van para arriba porque vos decís, no, para mirar la inflación que se viene. sí. Por eso también se plantea la dolarización, porque es como
¿cómo haces para que haya credibilidad? Claro. Ahora, claro, qué interesante lo que plantea Agustina, porque en esto de las expectativas, claro, los gremios dicen, pará, si ya tengo 94.8, Claro. ya quiero arrancar con Ya se un... empiezan a atajar. ¿no? Claro. Exactamente, se agarran de eso. Y de hecho, a lo largo de la historia, con todos los planes de estabilización que hubo, digo, nombramos la convertibilidad porque es por ahí el más conocido, pero digo, tablita cambiaria de Martínez de Oz, plan Primavera, plan Bonex, con todos los nombres, plan Austral en todas sus versiones. Y de hecho se ha demostrado que uno de los factores fundamentales, digamos, para que el plan funcione, el plan de estabilización, es la credibilidad. Sí. Entonces, también eso, ¿qué expectativas o qué planificamos, digo, como gobierno, qué planifica el gobierno? Que sea creíble y que no sea algo utópico, como vos decís, plantearle un 20% anual cuando tuvimos 100% Claro. anual el año pasado. Sí, Es lógico de que no. locos. Entonces tenemos emisión monetaria a lo bicho, que Sí. puede explicar parte Sí, Sí. o de gran este parte, nivel sí. de inflación. O gran parte, como Para decía, Ramiro gran parte, para Agustina Toda la parte para Toda Ramiro. la parte. Ramiro para mí toda la toda. parte y para la Agustina dice que otras expectativa cosas. de nuestros de que nos dirigen a nosotros, credibilidad. dice, che, bueno, nosotros vamos a este lugar, tenemos este presupuesto. Después, ¿qué otras cosas, qué otras variables me indican la inflación en un Y país? la indexación también de las cosas, porque vos vas a alquilar Sí, y tal vez te dicen, bueno, para que dentro de 6 meses aumenta esto. sí. Entonces como que ya los aumentos ya están en un montón de rubros programados. Mm, Entonces eso es como que, bueno, pase lo que pase con la emisión monetaria, yo te lo voy a aumentar igual. Claro. Sí. Bueno, porque, perdona, Agustina, Sí. el gobierno nacional argumenta que la inflación es multicausal, que están los monopolios, los oligopolios, etcétera. ¿Tiene Ta- también un poco que ver eso? También, es la inflación depende de qué lado se mire, digamos. Mm. Ese lado sería la inflación de los costos. Es que Sí. viste que el gobierno tiene esta idea de las empresas son malas y te aumentan los precios. Sí. O las empresas quieren más Claro. ganancia y te incrementan los precios. Yo creo que es un poco de todo, digamos. También las empresas aumentan los precios porque dependen de los costos que tienen las materias primas, digamos. Como Claro. que está todo relacionado. Sí. Pero sumado a tu pregunta por ahí también, que tiene que ver, sumado a lo que dijo Rami de la indexación, por ahí es el tema del déficit también. Mm, Nosotros tenemos por ahí el déficit primario o fiscal, que le llamamos, que es sin considerar los intereses de pago de la deuda, el déficit secundario o financiero, que es considerando, que hoy en día está más o menos en torno al 3% del PBI, que si uno lo mira dice, bueno, no es mucho, digamos, no es un número para alarmarse. Pero también está el déficit cuasi fiscal, que es el relacionado al Banco Central. claro. Es decir, el que tiene resultados negativos del Banco Central, cuando el pasivo es mayor al activo en el Banco Central. Mm, Ese es el que está en un nivel alarmante y Las que LELIQs, digamos, digamos. exacto, son las LELIQs, de famosas bueno, LELIQs. billones y billones de Claro. pesos, Claro. increíble. Exactamente, actualmente está la proporción de pasivos monetarios sobre la base monetaria está en un 200%. Sí. ¿Qué significa esto? Digo, por ahí un número no nos dice nada, pero si nosotros tenemos en cuenta o relativizándolo, digo, con otras variables, este está al nivel de la hiperinflación que tuvimos en el 89 en Argentina, digamos. Sí. Quiero ir, voy y vengo, Sí. porque hablaste de las LELIC, conectando Sí. lo que dice Agustina. Claro. Para explicarle a la gente, Ramiro, ¿qué es las LELIC? Bueno, el gobierno dice que la emisión Sí, es por los empresarios que son malos y que Sí. no tiene nada que ver con la emisión monetaria. Sí. Que de hecho Cristina te dice, todos los países tienen déficit, el déficit está bárbaro, sigamos teniendo déficit y lo financiamos emitiendo pesos. mm, Entonces, como el gobierno sabe que todo esto que dice no es verdad, y emite pesos, después tiene que sacar esos pesos del mercado para que no cause tanta inflación. Entonces lo que hace es un proceso de esterilización. Lo que hace es subir la tasa de interés para que la gente prefiera no gastar la plata e ir a hacer un plazo fijo. y la pongo en el banco. Sí. Y los bancos, con esa plata que reciben de plazo Se dan fijo, se vuelta. la prestan al gobierno. Ah, ok. Entonces, la plata entra porque emiten y termina saliendo porque elevan la tasa para que la gente no la gaste tanto. Así todo tenemos 100% de inflación. Sí. O sea, imagínate. En realidad es eso, las LELIQ serían, las letras de liquidez son el dinero, si se quiere, que los bancos comerciales le prestan al Banco Central, digamos. Es increíble. Entonces- y eso y el Estado, el Banco Central paga una Paga. tasa por eso. Está pagando Exactamente. una tasa. Paga una tasa de interés por eso. Y lo que nosotros el otro día mirábamos un poco los números, digo, para ver en cuánto estaba. Y habíamos dicho que Sí. había aumentado más del 700% desde 2019 hasta el A la 2023. fecha, Claro, Exactamente. había 1 billón y pico, no sé si lo tenía anotado. Sí, 1,3. 1,3 billones con B larga. Sí. Y ahora hay 10. 10,6. Y eso Exactamente. de LELIQ. es parte para financiar el déficit, ¿no? Que toma, pero Eh. que en realidad es como un boomerang a sí mismo, ¿no? Exactamente. O sea, sí. toda esa plata está adentro del Banco Central y está el gobierno pagando por esos 10 billones una tasa de interés altísima todos los meses, porque si no paga esa tasa, Mm. tiene que devolver esa plata y la gente va a sacar esa plata y o ir a consumir o a comprar dólares. O sea que o el dólar aumentaría más, los precios aumentarían más.
Entonces, la tasa del 75 que está el plazo fijo actualmente, no la podés bajar porque desarmarías eso, pero tampoco la podés seguir subiendo porque la gente... Estamos atados ahí de un Sí, hilo. Es sí, tremendo. Sí, Tal estamos cual. A ver, Tal yo te cual. pregunté, Ramiro, semanas atrás, a ver, por allí, Agustina, en tu rol como licenciada en Economía. Sí, así es. El señor Álvarez Agis, economista, había dicho que hay solución a todo esto a la Israel. Ajá. Esto es, bajar, subir retenciones, subir los salarios, ¿sí? Y el tipo de cambio sincerarlo. Es decir, si vos sinceras hoy el tipo de cambio, somos todos más pobres. Pero le subís el salario, le subís las retenciones al campo. Obviamente que esto tiene que ser quirúrgico. Sí. ¿Qué pensás de ese programa, si es que a lo mejor tuviste la posibilidad de escucharlo, Sí. pero en esos puntos? Sí, es que ahí hay dos puntos. Primero, que el plan de Israel fue un plan de shock, Sí. si se quiere, digamos, Sí. es de entrada, al igual que la hiperinflación alemana del 23, plan de estabilización de shock para combatir un poco la credibilidad, lo que hablábamos hoy. Lo que pasó acá un poco con la convertibilidad de los 90. La fue de shock. convertibilidad Claro, del es 90, eso, sí. exactamente. Y después por ese lado, si se quiere con esas medidas, digamos, lo que vos haces si mantenés el tipo de cambio, si incluso lo bajás, es que dejás de ser competitivo, digamos, a Claro. nivel internacional. Mm. Eso podría ser el inconveniente, digamos, con esa solución, si se quiere. Sí. Si hay solución o no, digamos, a ver, yo creo que sí, o al menos espero que sí. Lo que sí, lo que considero con este año, con este panorama y contexto, es que va a tener que ser algo o un plan o alguna medida que tenga que ser fuerte, digamos. Creíble. Creíble. Ahora- Porque de hecho, contundente. Cristina dijo, no tenemos moneda, dijo la otra vez. No tenemos moneda, dijo. Y ella es gobierno. Sí. O sea, ya el mismo gobierno está diciendo, no nos creen a nuestra moneda. No, nadie le cree al peso. Sí, lo dijo Claro, así. lo claro. dijo así. Sí, sí. Entonces, Milei, que es un poco la oposición, te dice, hay que dolarizar. El PRO, no sé qué dice, no Un dice plan de nada. estabilización, Pero digamos. entonces es como que ya están todos hablando de eso. No es que ahora, antes era un loquito que hablaba de Sí. dolarizar y ahora es como que todos están hablando de eso, porque de qué otra manera nosotros le vamos a creer al peso. ¿Por qué pasa en Argentina, sobre todo, que bueno, la cuestión política y la cuestión económica está tan emparentada? Lógicamente, se me ocurre porque, por ejemplo, no sé, el año pasado, fines del año pasado, cuando Lula asume en Brasil, bueno, se da toda una cuestión ahí sociopolítica, por decirlo de alguna manera, manifestación, una cuestión ahí. Sin embargo, la economía de ellos está como estable, me da la sensación, y esto es bastante rudimentario Sí, lo que quiero sí, plantear. sí. Sin embargo, en Argentina, bueno, te renuncia el ministro de Economía, el dólar se te Y dispara. ahorita en Perú, Entonces, bueno, los inconvenientes todos los políticos. inconvenientes fíjate. que hubo también, y la economía está como más estable. ¿Por qué en Argentina, digamos, lo político condiciona tanto? Que digo, se entiende que lo va a condicionar, pero de una manera que acá cualquier cosa Sí. que pasa económicamente impacta tremendamente en nuestro país. Lo que, hablando por mí, Sí. es que está todo tan atado con alambres Claro. que un político fuerte, una figura fuerte, o lo que dice un político puede estabilizar unas semanas, Ujú. pero después como que eso se desmorona y como que las personas entran en razón de decir, no, pará, voy a comprar dólares, saco la plata, tomo decisiones, digamos. Todo el que tiempo eso- tiene que ver con la credibilidad, entonces. Sí, yo en sí. realidad le sumo también algo adicional que es referido un poco a otras de las variables que son importantes, que es el PBI, la cantidad Claro. de bienes y Claro. servicios que se producen en un determinado periodo de tiempo, en un año, llamémosle. Y el otro día estaba buscando datos, entré a la página del Banco Mundial y veo las gráficas de los crecimientos del PBI en términos porcentuales. Y digo, Argentina es una analogía, digo, es lo más parecido a un electrocardiograma, la gráfica, digo, que en cualquier país estable, digamos, si uno quiere ver el crecimiento del PBI, se puede trazar una especie de línea de tendencia creciente, digamos, con más o menos lineal, exacto. En cambio en Argentina por ahí son por periodos que a veces coinciden con los ciclos políticos, digo, 4 años, 3 años, 5 años, pero disminuye el PBI, después vuelve a aumentar, después vuelve a disminuir. Entonces parece más, digamos, Un electro, Imagínate. sí. sí, un electro que una gráfica de PBI, de crecimiento de PBI. Bueno, pero estamos claros, nos decía Claudio Suchovicki que el tema es la moneda, la Sí. credibilidad de la moneda. Tal cual. Porque Estados Unidos invierte, pero al mismo tiempo produce también al mismo tiempo. Exacto. Y eso es lo que no pasa acá. Exactamente, emite Estados Unidos, Claro. pero a la vez invierte en Sí, eso, sí, sí. entonces, Sí, por sí. eso muchos países de la región, como decía Rami, por ejemplo el caso de Ecuador, decidió dolarizar su moneda porque tenían el problema, digamos, similar. Sí. En ¿Y acá, Panamá. cómo lo ves? El tema de dolarizar. Ya lo hablamos. Eso, Rami. y Sí. también preguntarle por la moneda bilateral que se habló en un momento Sí. también. Y Ambas y cosas. bueno, bilateral en realidad tenemos una especie de bimonetarismo ahora.
A ver, pero por la moneda ejemplo, bilateral la- comercial. la que iban a hacer Ah, como así, ok, por sí, ejemplo. perdón, Claro, yo la lo moneda entendí. común comercial. Sí, Claro. sí, no, porque referido al anterior, digo, también hace poco estuvimos en Uruguay y ellos sí, por ejemplo, tienen un bimonetarismo, es decir, aceptan los uruguayos, pero también se puede pagar en dólares. Entonces, esa es como un intermedio, ¿no? Entre Claro. dolarización pura, digamos, Claro. y seguir con la Bien. moneda local. Que acá también se da un poco eso, pero en realidad no está en términos legales aceptado. Vos no podés ir a un comercio y decir te pago en dólares. En realidad, salvo el arreglo, digamos, Sí. pero legalmente no está aceptado. Oficialmente no. Así todo tenés en el súper carteles que acepto dólar o compras un celular Bueno, y te dicen te lo mando en dólares. si te vas a la parte inmobiliaria, En la parte inmobiliaria es Y los todo. autos Autos también. también. Pero digo, no está tan regulado, digamos, no hay una bajada del Banco Central que diga se puede Claro. pagar con dólares a este tipo de cambio, entonces no está, todavía no tenemos ese bimonetarismo, Sí. digamos. Sí. Yo creo que la dolarización sería un poco más una solución al extremo, que mira, a mí ciertamente en su momento me parecía súper extremista y digo, también uno se queda sin la posibilidad de hacer política monetaria, que es uno de los instrumentos fundamentales del Banco Central. O sea, el gobierno no puede emitir. Claro. Eso Claro, es, y no se puede queda emitir sin y no eso. puede, digamos, controlar, si se quiere, su Ni la política tasa de monetaria interés, ni la oferta nada. monetaria. Sí. Pero bueno, también yo pienso que, bueno, algo hay que hacer, porque 100% anual de inflación, que fue el año pasado y que este año no se ve menos de eso, es para la literatura económica una inflación muy alta, digamos. Es una locura. Es una locura, entonces. Ahora, una ¿cómo lo solución- acepta la sociedad argentina? ¿no? Estamos Qué acostumbrados. increíble. Ya Lo nos tiene acostumbramos. naturalizado. Sí. Y yo digo, también pensamos nosotros, digo, cuando desde que nacimos hasta ahora convivimos con la Sí, inflación, sí, entonces sí. algo más. O yo me voy a Bueno. cortar el pelo y todos los meses, me corto una vez por mes, y todos los meses le digo, ¿cuánto es? Claro, porque no, yo tengo mi peluquero, un gusto, digo, señor. Ahí está, sí, sí, ya sé Ya dónde. le borró los está. cosas, ya Claro. directamente los va Consulte. cambiando Claro. o consulte. Consulte. porque Claro, Antes de ir a las noticias, qué interesante todo esto. Sí, Qué tenemos miles de preguntas interesante. para hacer. ¿Cómo saben qué dupla, che? Por favor, venga más seguido. Sí. Dale. Y el Quiero mensajero explotado. una conclusión, Ramiro, y te voy a pedir a Agustina, antes de las noticias, con todo esto que charlamos Sí, hoy, la ¿crees con- ¿por dónde pasa tu conclusión? Y la conclusión es que hay mucha gente todavía que me escribe y me pregunta de que quieren vivir de un plazo fijo. Ah, ¿Entendés? Entonces, un plazo fijo a corto plazo por un par de meses, porque tenés la plata, no sé, vendiste un auto y tenés que vas a comprar otro, vas a refaccionar tu casa, por un par de meses lo podés hacer el plazo fijo. No es tan riesgoso, pero intentar vivir del plazo fijo, porque de hecho hay gente que se ilusiona que dice vendo mi casa y con la plata vivo del plazo fijo, o vendo el auto y con lo que saques del plazo fijo dentro de 2 años te vas a comprar un monopatín. Claro, o sea, sí, sí. te vendiste el auto hoy y vas a andar en monopatín. sí, Entonces, Ochese se lo va a vender. O el Che se lo hizo así. Claro, Sí, sí. exacto. Entonces, no te quedes en pesos a largo plazo por más que te seduzca la tasa alta, porque 75 anual es altísima, claro. Entonces, vos decís, yo pongo 1 millón de pesos y me da 60, 70 lucas por mes, es un montón, pero con ese 1 millón de pesos hoy no te vas a comprar lo mismo que con 1 millón de pesos dentro de 1 año, 2 años o 3 años. No te vas a comprar nada. Ok, sos un crack, Ramiro. Hagan el curso, el inversor despierto. Lo esperamos Lo en el hice- curso. Sí, yo repito siempre esto, Ramiro. Lo hice, me abrió la cabeza de una manera Y hay que seguirlo en Instagram también, que Hay que explica seguirlo. las cosas de una manera muy, Muy fácil, didáctica. y muy graciosa también. También. Se viene el influencer, te digo. Sí, Sí, sí. es La influencer actuación ya, y eso, sí. ya lo es, ya lo es. Me gustó mucho el del auto. ¿no? Hola, Ah, ¿cómo- como, sí, sí, andaba con los dólares en Sí, el... sí, me encantó. Sí, hay mucho más que no me animo todavía a hacer. Tengo peores para hacer, pero no me animo. Bueno, Se va soltando. Agustina, dentro de este cuadro, me gustaría en algún otro momento charlar de la balanza comercial. Bueno, Que dale. es interesante. Dale, buenísimo. ¿Qué concluís de todo esto? No, Porque es muy amplio, pero bueno. un poco sí, un poco en contexto eso, que un poco considerar que es un año bisagra, si se quiere, porque hemos tenido, a ver, con otras elecciones anteriores, digo, cada 4 años hemos tenido, por ejemplo, inflación, pero ya el nivel actual nunca, digamos, no ha sucedido. Entonces, es un año bisagra que se van a tener que tomar decisiones, digo, el gobierno que llegue va a tener que tomar decisiones sí o sí en materia monetaria, y que eso nos va a afectar, digo, a todos. Sí. Entonces, un poco relacionado con lo que veníamos hablando es, bueno, cómo cuidar cada uno en nuestro bolsillo, ¿no? Sí. Cómo hacer para preservar el valor de la moneda, mientras sigamos con el peso, ¿no? Que por ahora es la moneda de curso legal y la que se acepta. Después, si avanzamos hacia un bimonetarismo, que lo creo un poco más posible, antes que una dolarización ya al extremo, bueno, esa es otra cuestión y debería poder ahí tomar algún camino el gobierno entrante. Pero bueno, mientras tanto, resguardarnos de los pesos, digamos.
qué quirúrgico que tenés que ser un doctor, ¿no? Sí. Hay que operar al paciente argentino que hoy está en terapia intensiva, ¿no? Tal cual. Y va a seguir por un Sí, tiempo va a así. seguir, va a seguir, Lamentablemente sí. Mucha gente compra viajes, otra gente compra mercadería. Sí. Somos como pequeños economistas, ¿no? En Es cada uno que de su casa. en Argentina los economistas son un poco rockstar, Sí, están ¿no? en la tele, están en todos lados. Y en otros lados, como que nadie sabe quién es el ministro de Economía de su país. Sí, Como es, sí. qué sé yo, ¿viste? Vos sabés que el otro día miraba, un video que venía un estadounidense a consultarle a los argentinos cómo hacer, porque ellos estaban empezando a tener inflación después de la pandemia, cómo hacer para preservar el valor de la moneda. Entonces te hablaba desde un dueño de una cafetería hasta un empleado. Bueno, Todos sabían. claro, todos sabían qué hacer, ¿viste? Yo compro la materia prima antes de que aumente y me Claro. resguardo. Ya todos tenían una idea porque ya lo tenemos, como vos decías, Sí, Martín, hoy, tan incorporado. naturalizado, Sí. incorporado, que ya Sí. sabemos por dónde ir, digamos. Preguntan por acá técnicamente qué es dolarizar. Estaría buenísimo que lo expliquemos en alguna otra columna, si les Sí, parece. Dale, pero que no bueno. exista más el peso. Claro, Así de simple. El tema también es bravo, porque como no emitís esa moneda. Claro. Es bravo. como que el gobierno, si quiere seguir gastando, va a tener que endeudarse en Claro. dólares. Sí, sí, sí. Y Bueno. sería la bomba sería peor si seguimos igual. Sí, sí, sí. Gracias. No, Bueno. gracias a Agustina, ustedes. Impecable. nosotros, ¿dónde te encontramos, Agustina? Vendete en tus redes sociales, no sé. No, En el- ningún lado por ahora, pero ya en breve. Ah, en breve, en breve, en breve. Ok, Incipiente carrera, ¿eh? Muy Incipiente bien, carrera. excelente. Anda bien su hermana para el fútbol. Anda Me bien, comentaron. sí. Me Está sí. jugando ahora. Sí, esta tarde juega. Esta Yo tarde por juega. cuestiones que, bueno, me surgieron cosas, no puedo, pero No la acompañamos. habíamos proyectado ayer una jugada que, bueno, en algún momento lo vamos a hacer. Se va a hacer. Gracias, Ramiro. Bueno, gracias a ustedes. Un Gracias. placer como siempre. RG Inversiones. RG Inversiones en Instagram o rginversiones.com, en YouTube, TikTok, Ok. en cualquier lado. Ahí está. Me van a encontrar. Hice por acá, saludos a Ramiro, que lo vi haciendo fila. Ayer. ¿Estuvo? En Fuerza Bruta. Sí. Yo fui también ayer. Ah, no te vi. No te vi, Ramiro, pero impresionante. Muy bueno, muy bueno. Impresionante. Qué, Sí, qué sí. qué ¿Lo viste? espectáculo. No lo vi, ¿No? pero No sé cómo describirlo. sí. No sé yo tampoco, pero excelente, Sí, Pip. sí, sí. Excelente. Estuvo bueno.